Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Todos. Listo. Buenos días a todos, sean bienvenidos una vez más a esta nueva enseñanza de los días domingos. Como siempre, pues les hacemos llegar ese fuerte saludo de parte de los ministerios de Neshama, tanto de aquí de la ciudad de Quito como de Tulcán, esperando que lógicamente se encuentren muy bien en todo lo que estén haciendo, que sean bendecidos en todas sus actividades. Estamos, como siempre les decimos, muy contentos porque como hijos de Dios debemos tener ese gozo en nuestro corazón y, como les sé decir siempre, pues a pesar de las circunstancias, de las pruebas, de que muchas veces nuestras emociones nos desaniman por la circunstancia en cualquier área de nuestra vida, sabemos de que al final hay un camino que nos conduce a regresarle a ver a Él y que sabemos que en Él tenemos la victoria siempre, ¿no? Entonces vivimos confiados, vivimos con esperanza, sabiendo de que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los temores que hay muchas veces en nuestro corazón, tenemos esa salida, esa esperanza que está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre, pues nosotros hacerles llegar esa palabra de ánimo, de aliento, haciéndoles saber de que siempre estamos en oración por cada uno de ustedes, ¿sí? El Señor ha demandado, es un trabajo que nosotros tenemos como obreros, como hijos de Dios. Y mucho más cuando pertenecemos a un lugar, ¿no? Y en esta semana, en estos días, el Señor ha estado hablando de una manera especial respecto a que es importante que si nosotros, por ejemplo, estamos en un lugar de trabajo, no sé si usted ha tenido la oportunidad, yo estoy seguro de que ha tenido la oportunidad tal vez de estar en algún momento trabajando en algún lugar, en alguna empresa o tal vez en casa mismo, ¿no es cierto? Pero lo importante de trabajar cuando uno quiere proyectarse a hacer algo, la palabra de Dios, voy a parafrasear, dice que si nosotros no tenemos visión, no podemos llegar a una meta específica. O sea, andamos como una gallina sin cabeza, o sea, como que ¿a dónde cojo? Simplemente trabajo por trabajar, simplemente oro por orar y no tenemos un enfoque, una meta, un objetivo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vamos a una empresa, no sé si usted ha tenido la oportunidad de que cuando tuvo una entrevista de trabajo, cuando ya está trabajando en la empresa, le ha mostrado la misión y la visión, ¿no es cierto? Para que usted sepa enfocarse a dónde va. O sea, en mi trabajo que yo estoy realizando, ¿para qué sirve? ¿No es cierto? Muchos dicen, bueno, no, es que a mí no me importa, yo contar que me paguen. Y está bien, porque al final usted trabaja para su sustento, ¿no es cierto? Y para que lógicamente le recompensen financieramente y pueda subsistir en este mundo, ¿no es cierto? Que necesita de cosas materiales para poder vivir. Eso nadie lo niega. Pero cuando realmente usted se mete a vivir o a proyectarse a la misión y a la visión que tiene esa empresa, ese lugar, ese hogar, ¿no es cierto? Usted se va a enfocar y sus esfuerzos van a estar apuntados a esas visiones, a esa misión, ¿no es cierto?, que tiene. Y por ende, el Señor ha llevado en estos días a que nosotros también como iglesia, ¿no es cierto?, pertenecientes a un lugar, no sé si usted, en el buen sentido, ¿no?, yo les hago esa pregunta, inclusive a los que nos siguen a través de una de las redes sociales, el Señor siempre redarguye a que nosotros podamos pertenecer a un lugar, es como decir, yo pertenezco a una casa. Les pongo un ejemplo, ¿no? Yo digo, yo pertenezco a este hogar y mi familia, en este caso, ya como persona casada, soy la familia Puente Estar Alvarado. Y yo tengo como familia que tener una visión, ¿no es cierto? Es decir, bueno, yo de aquí en 5 años, ¿cómo quiero verme? ¿Cómo quiero verle a mi hija? ¿No es cierto? ¿Cómo quiero verme yo mismo dentro del hogar? Y así mismo es en la iglesia, pero la pregunta aquí que viene, que yo les hago el día de hoy abiertamente a ustedes, es como que usted sí se ha sentido que el Señor le ha estado llevando a pertenecer a una casa, espiritualmente hablando, porque usted pertenece a una casa, por supuesto, ¿no? Todos venimos de alguna familia, ¿no? Y esto también se lo puede trasladar inclusive a lo natural, o sea, usted tiene una visión dentro de su hogar, de su familia, o no, simplemente dice, no, yo ya vivo por vivir y bueno, ya me tocó vivir la familia que el Señor me puso, ¿no? Entonces, muchas veces vivimos así y es ahí cuando muchas veces pasan cosas en donde
no empezamos a vivir la vida en que realmente el Señor quiere que vivamos nosotros. Entonces, dado esta pequeña introducción, nosotros hasta de aquí en adelante, por decirlo así, ¿no? Siempre vamos a poner, ¿no es cierto?, aquí adelante suyo, nuestra misión como iglesia, ¿sí? El Señor ha llevado a hacer esto para que nosotros nos enfoquemos lógicamente en qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra misión, ¿no? Y aquí claramente dice la misión de Neshama Ministerios, ¿no es cierto?, es llevar el soplo de vida de Dios. ¿Sí sabía lo que significaba Neshama? ¿Sabía? ¿Qué significa Neshama? Soplo de vida, exacto. Entonces dice llevar el Neshama de Dios para que toda persona se convierta en una nueva criatura. Pero no solo en eso, ¿no?, sino en un verdadero discípulo del Señor, mediante una relación íntima y real con su Creador y su palabra. Entonces, esa es nuestra misión como Neshama, ¿sí? Y si usted pertenece a esta casa, debería que también hacer que su misión sea esa, en su vida espiritual, ¿no es cierto? Y al pertenecer lógicamente a y si se da cuenta, no es solamente pues, bueno, esta pertenece, es una misión que nosotros le hemos puesto como Neshama, pero esto debería ser para todo hijo de Dios, ¿no es cierto? Porque de cierta manera viene a formar parte de la gran comisión. O sea, nosotros como discípulos tenemos el deber de transmitir la palabra de Dios a otros para que se bauticen, se conviertan y sigan los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, eso simplemente es como si un refuerzo de saber que esa es nuestra misión en este lugar. Así que, si usted, ¿no es cierto?, desea pertenecer a este lugar como su casa, pues bienvenido, ¿no es cierto? Y yo le pido que se grabe esto, que lleve en su cabecita siempre esta misión. O sea, yo necesito ser un verdadero discípulo para llevar la palabra de Dios a otros y que estas personas que están afuera se conviertan en una nueva criatura y un verdadero discípulo, mediante una relación íntima. Nosotros ya hemos empezado a tener una relación con nuestro Creador, ¿no es cierto? Mal haríamos en decir ya le conocemos totalmente, porque jamás vamos a poderle conocer a nuestro Dios, pero en lo poquito que hemos recorrido, unos más, otros menos, ¿no es cierto?, nosotros es importante de que esto que hemos aprendido empecemos a transmitirlo a las demás personas, a los que están alrededor de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, hagamos parte, ¿no es cierto?, esta misión en nuestros corazones para transmitir lo que el Señor Jesús nos dejó a nosotros. ¿Y cuál es nuestra visión? Lógicamente, consultando un poquito acerca de lo que es una visión, esperamos, y esa es nuestra fe, ¿no es cierto? Las empresas, muchas veces, porque yo que trabajo en una empresa de ventas, dicen, queremos que el próximo año se venda, yo qué sé, al doble de lo que hemos vendido. Muchas veces son objetivos bastante ambiciosos, pero es una visión buena, porque si yo me centro en eso, posiblemente haga esfuerzos para poder alcanzar eso. Entonces, por decirlo así, en lo natural, no necesariamente vamos a poder llegar, pero si nos planteamos un objetivo, una visión un poco ambiciosa, créeme que con la presencia de Dios y con la ayuda de Dios podemos llegar a obtener eso. Y no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural. Pues es lo que yo les digo, ustedes serían bueno que en familia se sienten a platicar, ¿no? O sea, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo queremos vernos de aquí en 5 años? ¿A dónde nos proyectamos? Aquí en 10 años. O sea, ¿cómo te ves tú como familia? ¿No es cierto? En tu lugar de trabajo, como persona, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y nuestra visión, por decirlo así, digamos, lo utilicemos así, ¿no? Tal vez dicen, no, todavía faltan algunos añitos, pero a corto plazo, digámoslo así, ¿no? Dice, es que a nivel local, en las ciudades tanto de aquí de Quito, en Tulcán, y en el 2025 llegar a ser un referente de iglesia portadora de la presencia de Dios. Y lo importante en esto es que no andemos en el buen sentido, ¿no? O sea, si he puesto un título, decir como chuta, yo soy cristiano y pertenezco a tal iglesia, de eso no se trata, sino simplemente que con nuestro testimonio la gente diga, o sea, oye, tú tienes algo diferente, ¿no? Algo distinto. Y ahí tú puedas empezar a hablar, si sabes que yo soy un hijo de Dios, ¿no? No necesariamente decir, bueno, y si es que vale la pena, pues en el buen sentido, claro, ¿sabes qué? Si es importante acudir, porque la palabra de Dios dice, ¿no? Acudir a un lugar, es importante congregarse, y yo me congrego en tal iglesia, ¿no? Y dar un nombre, que también está bien, porque es nuestra casa, ¿verdad? Pero que la gente nos conozca, ser un referente de iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿Esto de aquí? No, ¿qué es iglesia? Eso, muy bien, es que no ve que sí han aprendido bien. La iglesia no es esto, ¿no? Porque al final, de aquí en un año nos podemos cambiar a otra casa y chuta, se cayó la iglesia, ¿no?
La iglesia somos nosotros. Entonces, ser un referente de personas portadoras de la presencia de Dios. Entonces, nosotros debemos convertirnos en esas personas que porten la presencia de Dios. Que digan, hey, tú tienes algo diferente, algo especial. ¿Cierto? Y aquí voy a hacer un paréntesis y como sabe mi hermano, Pastor Dani, aquí no estamos nosotros acá adelante para hablar de nosotros mismos, porque ese no es el caso. Pero siempre es importante tratar de dar ese tipo de testimonios, ¿no? Y en el buen sentido, ¿no? Voy a utilizar el día de hoy, me voy a tomar unos minutitos, si ustedes me lo permiten, hablar un poquito acerca del lugar en donde yo estoy trabajando en este momento. Y eso le comentaba a mi esposa. Le digo, es tenaz porque tal vez yo esto lo aprendí desde casa, ¿no? Me enseñaron un valor súper importante y por mi manera de ser, posiblemente por mi temperamento también. Hay algo que a mí sí, por decirlo así, yo soy una persona bastante tranquila, ¿no? Los que me conocen dicen, es tranquilo, ¿no? Pero sí hay algunas cosas que me molestan, ¿no? Y ¿saben lo que es una de las cosas que me molesta a mí? Es la impuntualidad, ¿no? Y el hecho de que me moleste a mí la impuntualidad, lógicamente yo no puedo ser impuntual, ¿no? Porque como se decía, si es que, ¿cómo puedo yo demandar puntualidad si yo no lo hago, ¿no? Entonces sería algo absurdo, ¿no? O sea, no tendría pues, ni la moral ni la ética para exigir. Y es algo especial esto porque desde el primer día que empecé a trabajar en los diferentes trabajos que he tenido, me acuerdo que mi primer trabajo fue dar clases en un instituto. Y a mí me decía, tú empiezas las clases a las 3 en punto. Y bueno, yo tengo ese bichito, ¿no? Y mi esposa me conoce, o sea, como cuando yo ya veo que yo te digo, no vamos a alcanzar, yo me empiezo como a molestar un poquito. ¿Qué fue? O sea, vamos. Tal vez no lo demuestro así, pero es como que ya me siento un poco como mal, como que intranquilo, ¿no? Como los leones enjaulados. ¿Y ahora qué hago? Pero esto no solamente me ha ayudado, como digo, yo quiero dar este testimonio porque es en la parte pues, natural, ¿no? Y en este trabajo que yo empecé, desde ahí, como me dijeron, a las 3 en punto comienzas las clases, yo llegaba 20 minutos antes, inclusive hasta para, no sé, estar un ratito ahí, se pusiera hasta despejar un ratito la mente, pero yo llegaba y esperaba, ¿no? A que lleguen las personas. Y muchas veces era tenaz porque había casos en donde llegaba el estudiante y la persona que tenía que abrir no llegaba. Y se retrasaba 10 minutos, cuarto de hora, ¿no? Y el estudiante es como... A la final una vez un estudiante me dijo, yo ya estoy pagando por este tiempo, y tenía toda la razón, ¿no? Y es como que lo típico, la hora ecuatoriana. Entonces, uno siempre trató, ¿no? de empezar a llegar a punto. Entonces, ¿qué es lo que hizo el dueño del lugar, ¿no? Dijo, ¿sabes qué, Debray? Dijo, yo he visto que tú llegas puntual, has tenido de cierta manera un buen desempeño, o sea, queremos darte ese voto de confianza, toma las llaves. Y me dieron las llaves del lugar. Entonces yo abría. En el lugar en donde yo después pasé, ¿no? Así mismo trabajé algunos años ahí, en la parte de ventas, en Inselec específicamente, igual, ¿no? O sea, entrábamos tipo 8:30 y había gente de la bodega especialmente, que muchas veces los clientes ya llegaban, estaban ahí esperando y las puertas cerradas, ¿no? Entonces como yo llegaba antes, unos 20 minutos antes, igual yo me sentaba, esperaba, ¿no? Entonces decidieron, el jefe de bodega me dijo, ¿sabes qué? Ven, toma, dame a bien, yo confío en ti. Y eso era algo delicado, me dieron las claves de seguridad, ves, solo y date a bien, porque para que le hagas pasar a la gente y todo. Entonces, en el trabajo donde estoy hoy, eso le decía a Carlitos, tenaz, porque igual, ¿no? O sea, esto nunca a mí me lo van a quitar, ¿no? Es como que si me llamaban, si yo sé que entro a las 8:30, yo llego a las 8:15, o sea, siempre unos 20 minutos antes. Y esto me llevé de mi hermano, ¿no? Él decía que si tú llegas puntual, ya estás atrasado. O sea, si estás 5 minutos antes, estás a tiempo, ¿no? Y si llegas tarde, mejor ya, es como ya no está, ¿no? Y eso se lo aplica para todo, ¿no? Para todo. Y en esta semana, miren, en un año de recorrido, en sí mismo súper delicado, porque esta llave abre todo. O sea, abre oficinas, abre bodegas, abre todo. Me dijeron en un corriente, ¿saben qué? Dice, has ganado la confianza en este año, te vamos a dar las llaves. Por una parte es bueno, y otra, como yo decía, me reía, digo, o sea, aquí al puntal le dan más trabajo, más caro. Pero yo me siento honrado, ¿no? Porque eso representa como que, o sea, la puntualidad es un valor que hoy se ha perdido, ¿no? Y eso te ayuda inclusive a ganar más confianza delante de tus jefes y todo. Y no solo eso, yo me acuerdo
una vez cuando cogía el inglés de estudiante, ¿no? Nosotros teníamos por lo general profesores nativos, ¿no? y una profesora, ¿no? Eso también creo que les he contado yo, de testimonio, ¿no? O sea, entrábamos creo que 7:30 de la mañana, ¿no? Y esta profesora se admiró y una vez habló, ¿no? De eso. O sea, si yo me admiro y una vez, ¿saben lo que me hizo una pregunta? Me dijo, ¿tú eres ecuatoriano? Me dijo en su lógicamente en inglés, ¿no? Y le digo, sí, soy de aquí, digamos, de Tucán, de Ecuador. Dice, me admira porque la gente ecuatoriana es impuntual. Yo llegaba antes, yo esperaba que los otros salgan y yo entraba. Y ella se admira, me decía, o sea, wow. Me hizo esa pregunta, me dijo, ¿tú eres ecuatoriano o eres de otro país? Porque en otros países tienen esa cultura de llegar temprano, pero aquí no. Y se admiró, me dijo, wow, o sea, dice, te felicito. Entonces, mire, son cositas como que debemos, y por estos testimonios es que muchas veces se ha ganado personas. Una vez, en el primer trabajo que les decía, me hicieron esta pregunta, me dijeron, o sea, ¿por qué tú llegas tan temprano si no te llamamos tan temprano? O sea, ¿qué hay de ti? O sea, ¿qué hay de diferente? Entonces, por ahí empecé, digo, pues que es un valor que hay que llevarse, puntualidad. Y tuve la oportunidad hasta de una vez de invitarle a un evento, no me voy a dejar mentir aquí, Carlitos. Y ahí fue, ¿no? Ese evento de compartimos con los niños y todo. Entonces, miren, con una simple, se puede decir, acción, tú puedes después transmitir, decir, mira, yo, o sea, es que soy cristiano también, o sea, y tengo que ser excelente en esa parte. Entonces, lógicamente yo puedo hablar en la parte que soy fuerte, ¿no? Pero debemos de ser de testimonio, ¿no? Si tú afuera, de cualquier manera. Y tal vez con una acción simple lo podemos llegar a hacer. Entonces, eso es simplemente como un paréntesis para empezar, ¿no? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios el día de hoy? ¿Amén? Vamos a disponer nuestro corazón y a escuchar lo que el Señor tiene preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Y bueno, sin dar mucho preámbulo ya, el día de hoy vamos a terminar esta enseñanza. Hoy sí ya lo terminamos, sí. Hemos estado hablando acerca de las ataduras que tenemos en nuestra vida. Vamos a hablar acerca de las ataduras, la parte 3, ¿no? Y nos habíamos quedado, no sé si recuerdan, en el domingo pasado habíamos hablado de 1 de Juan 1:9, ¿no? De que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos aquellos que hayamos cometido. No importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado, no importa tal como sucedió como Sansón, ¿no? Porque todos tenemos una debilidad que llevamos, ¿no es cierto?, en nuestros hombros, pero lo importante, justamente les decía, es que no volver a repetir lo que hemos escuchado, lo que hemos leído en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos magníficos, no para condenar a ese tipo de personas, porque muchas veces leemos de Sansón y lo primerito somos buenos para condenar. Chuta, ¿ve? Si Sansón, que fue escogido desde el vientre de su madre para llevar y ser el portador de la presencia de Dios, vea, tenía esa debilidad. El rey David, vea, chuta, o sea, ¿qué rey, no? O sea, cometió adulterio, cometió asesinato y empezamos nosotros a juzgar, a criticar, ¿no? A Pedro mismo le hemos dado muy duro, ¿no? Y tú dices, chuta, le traicionó. Yo en mi caso tal vez no lo hubiera traicionado. Y hablamos así, ¿no? Como yo en su caso hubiera hecho otra cosa, tal vez yo se hubiera muerto junto al Señor Jesucristo, y hablamos de cosas. Entonces, más bien ese tipo de ejemplos no es para nosotros llegar a condenar a las personas, sino más bien para ayudarnos a saber cómo es lo que muchas veces actúa el enemigo, ¿no es cierto? Cómo es lo que él ataca, de qué maneras, y más bien cómo nosotros debemos o podemos ser librados de ese tipo de ataques, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo más bien, y poder vivir una vida, como siempre les decir, no perfecta, ¿no? Pero sí, en lo posible, que nos ayude a mantenernos fieles al Señor, no equivocarnos de una manera tan garrafal, ¿no? Porque a veces cometemos unos errores tan tenaces, y la palabra de Dios ahí diciéndonos con letras grandes, no, cuidado, por ahí no. Y por no estar alineados a la presencia de Dios, muchas veces cometemos el error, caemos y nos hacemos daño a nosotros mismos y a los que nos rodean. Entonces, para eso es lo que el Señor dice: yo te quiero hacer vivir una vida plena. Sí, no te estoy diciendo que no vas a tener problemas, no te estoy diciendo que no vas a tener ataques, sufrimientos, no. Pero sí, lo que sí te aseguro, dice el Señor, es que te voy a dar las salidas para todas esas pruebas, esos ataques, y te aseguro de que todas ellas tú vas a salir victorioso, y eso es en el punto, ¿no es cierto? Y para ir terminando,
Ya vamos a ir terminando poco a poco en la parte de lo que hemos comentado con respecto a lo que sucedió con Sansón. Y continuando un poquito con esa historia, finalmente, les decía, ¿no es cierto? El relato, la palabra de Dios nos dice que cuando finalmente ya apresaron a Sansón, ¿se acuerdan qué es lo que hace el enemigo? Nos ata y luego nos pone a su servicio. Entonces, cuando estamos atados, decíamos el anterior domingo, no sé si se acuerdan, decíamos, eso es tenaz porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Uno dice, no, es que yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo no creo en el diablo. Pero te has dado cuenta que cuando nosotros caemos en el pecado, es una forma como que el enemigo nos ata y nos pone a su servicio muchas veces, ¿no es cierto? Y eso es tenaz espiritualmente hablando. Y la palabra de Dios dice que cuando ya lograron su objetivo con Sansón, los filisteos se alegraron del triunfo sobre Sansón. Y los filisteos representan al enemigo, ¿verdad? Y asimismo, cuando tú caes en pecado, cuando tú te equivocas, ¿no es cierto? No sigues los preceptos de la ley de Dios, el enemigo y sus ángeles, ¿no es cierto? Los ángeles caídos también se alegran cuando tú caes en los arrullos de sus mentiras, ¿verdad? Te adormeces en sus encantos, tal como sucedió con Sansón, ¿no es cierto? Y pecas. Entonces eso debería hacernos pensar dos veces, ¿no? Cuando queremos por ahí desviarnos del camino. Siempre las tentaciones se presentan como algo fascinante, ¿verdad? Porque nunca, como se va a decir, porque muchos especialmente en las películas de terror, no lo presentan como que Satanás se va a presentar de una forma fea, ¿no? Hay que recordar que Satanás fue un ángel de luz, ¿no? Muchas veces la tentación va a venir de una forma que va a ser atractiva, más bien. Entonces hay que saber discernir. Muchas de las veces, ¿no? No te digo que Satanás no muestre su forma de ser, porque su corazón sí es perverso. Pero si tal vez él se presenta como tal, como él fue creado, a él no le vas a huir, él va a ser hermoso en el buen sentido, ¿no es cierto? Porque era un querubín, ¿no es cierto? Entonces, las tentaciones siempre se van a presentar en nuestra vida como algo fascinante, algo irresistible. Pero nos damos cuenta que al final llega el dolor, ¿verdad? Ese dolor que también debió sentir Adán y Eva cuando fueron, lógicamente, desterrados del Edén por no obedecer al Señor, ¿verdad? Porque sabemos que el enemigo va a ser siempre cruel e insensible. En su corazón no hay nada ni un poquito de bondad. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los ataques de él. Por eso debemos siempre nosotros recapacitar en las oportunidades que el Señor nos da cada día, ¿no es cierto? Cómo el Espíritu Santo trata de hablarnos a nuestro oído, muchas veces de una manera apacible, muchas veces de una manera tranquila, y nos sigue llamando, nos sigue advirtiendo muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado y dice, sigan al Señor, sigan sus caminos, obedece sus preceptos, ora, lee la palabra, ¿no es cierto? Y Él está, ¿no? Ahí, insistiéndonos una y otra vez, para que podamos tomar el camino correcto. Y de esa forma nosotros vamos a obtener la victoria, porque nos muestra las armas que nosotros podemos tener contra todos estos ataques. Pero recuerda esto siempre, ¿no? Finalmente, Él te da el consejo y de nosotros depende tomar su consejo, ¿no? En otras palabras, nosotros escogemos finalmente con quién vamos a estar, o a quién le vamos a creer, a quién le vamos a seguir. Así tal cual como Sansón lo hizo, ¿cierto? Porque él tenía el conocimiento, pero simplemente él decidió dejarse llevar por sus emociones y por sus impulsos. Ahora bien, el relato también nos dice que llevaron a Sansón al templo de Dagón, ¿no es cierto? Irán a leer Jueces 16, 23 al 27, irán a leer todo el capítulo de Jueces. Dice, donde estaban reunidos todos los principales y el vulgo en general. Y nos da un número exquisito, ¿no? Dice, eran de 3,000 personas. ¿Qué significa este número aquí? Dice, como vemos aquí, estos en este contexto, estos 3,000 representan al mal, o sea, a Satanás, ¿no es cierto? Y a todo su poder, su dominio, ¿verdad? O sea, el 3,000 en este contexto del libro de Jueces representa el poder de Satanás y a todos sus seguidores. Y Sansón dice, el relato también dice que una vez que escuchó que estaban ahí reunidos en
en este lugar, él pidió que lo acerquen a las dos columnas que sostienen al templo. Eso lo narra Jueces 16, 26. ¿No? Ahora, ¿qué significan estas dos columnas que sostienen al templo de Dagon? Si nos vamos un poquito a profundizar y sacamos lo espiritual, como siempre extraemos de la palabra de Dios, este número 2 de esas columnas representa la falsa ley del enemigo y sus falsas doctrinas. ¿Sí? Estas columnas, en otras palabras, representan las bases equivocadas y las doctrinas engañosas que muchas veces el enemigo quiere venir a poner, no solamente en ese momento, sino también en la actualidad. Porque vemos también que en el templo de Dios existían dos columnas principales, ¿no? Te pido que me acompañes a leer la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Reyes, al primero libro de Reyes. Vamos a ir al capítulo 7 y al versículo 21. Dice la palabra de Dios, dice: Hiram levantó esas columnas en el pórtico del templo. A la columna de la derecha la llamó Jaquín y a la columna de la izquierda la llamó Boaz. ¿Sí? Dos columnas también, ¿verdad? Donde se sostiene, lógicamente en este caso eran las dos columnas principales para sostener el templo de Dios. Y siempre el enemigo va a querer parecerse, ¿no?, a Dios. ¿Sí se han dado cuenta? Él siempre va a querer imitar al Señor. Y si profundizamos un poquito más, podremos ver el significado completo para cada uno de lo que esto representa para nosotros. Te pido que me acompañes a la lectura de la palabra en Apocalipsis 3. Sí, el Apocalipsis 3. Y nos vamos a ubicar en el versículo del 11 al 13. Dice: Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Al que venza, escuche bien, dice, lo haré columna en el santuario de mi Dios. Imagínate, ¿no? Y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él mi nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende desde el cielo, enviada por mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Aquí dice, al que venza. ¿Al que venza qué? ¿Usted qué cree? Al que venza. Al que venza en la lucha de que cada uno de nosotros tenemos con el enemigo. Pues. ¿Cuántas veces en nuestro caminar y en nuestra vida, créame, no por el hecho de que usted sea cristiano, no por el hecho de que usted sea hijo de Dios, significa que el enemigo ya lo soltó y lo va a dejar de molestar? ¿Se acuerda que decíamos que inclusive podemos llegar a ser vendidos? ¿Se acuerda? Hablamos hace unos 15 días atrás. Más bien, muchas veces cuando uno se acerca a los caminos del Señor, no sé si a usted le ha pasado, comúnmente sucede eso, y es bastante común eso, que cuando usted se acerca a los caminos de Dios, sí o no, que por lo general, en vez de empezar a arreglarse las cosas, a veces como que hay más problemas. No sé si usted ha tenido la oportunidad de experimentar eso. Es como que dice, chuta, empecé a ir a la iglesia, y yo tengo muchos testimonios de personas que me han dicho así. O sea, empecé a ir a la iglesia y pum, me asaltaron. Empecé a ir a la iglesia y pum, me botaron del trabajo. Empecé a ir a la iglesia y me está yendo mal. ¿Y usted sabía por qué sucede eso? Tal vez puede dar la respuesta de que dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque lógicamente el enemigo no quiere soltarlo de una manera tan sencilla, ¿no? Su vida. Él quiere que usted desista de sus caminos, él quiere que se eche para atrás en sus pensamientos, él quiere de cualquier manera sembrar en su corazón y en su mente de que Dios lo ha abandonado, de que a la final Dios no existe. Ese es el objetivo principal. Por eso el enemigo le va a seguir atacando. Por eso el Hijo de Dios no es que va a quedar simplemente uno dice, me convertí, listo, se acabó, se me va a arreglar la vida. No. Por eso el Señor siempre dice, tienes que seguirte instruyendo en mi palabra, que estoy dando instrumentos especiales, armas especiales para que tú puedas enfrentar correctamente las batallas que se te van a venir, porque como hijo de Dios van a venir batallas. Por eso es que siempre saben decir ahí, no él pare de sufrir, ¿no? Porque eso no es bíblico. O sea, no es de cierta manera pare de sufrir, porque el Señor te va a dar armas para vencer. O sea, qué importante saber de que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Pero lo que sí te promete el Señor, y eso no lo podemos negar, es que de todas ellas, si tú obedeces correctamente, vas a salir victorioso. Y eso es lo emocionante.
Porque imagínense una vida sin problemas, sin dificultades, sin tener nada, todo bien. ¿Te gustaría como, no, vivir por vivir, ¿no? Pero qué emocionante es saber que tal vez posiblemente se presenta un problema, pero sabes que tú tienes un Dios poderoso que te va a sacar de todo eso y que a la final vas a salir victorioso. El regocijo, la alegría va a ser mucho más grande, ¿verdad? Por eso decían, la vida cristiana es como una película de acción. Porque imagínese que en las películas de acción no existiera el malo y el bueno, solo existiera el bueno. Entonces, o sea, ¿en qué consiste la película? O sea, no hubiera para qué ver, ¿no?, la película. Algo así es acá. Entonces, al que venza, ¿qué? Al que venza la lucha que cada uno tenemos con el enemigo. Quien nos está invitando, yo creo que todos los días a caer y a separarnos de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días. ¿Sí o no? ¿O quién de ustedes no es tentado en una semana? Yo creo que sí. Por ello recordemos la promesa que el Señor nos ha hecho, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros. Pero logramos entender el significado de la promesa, ¿no es cierto?, de que finalmente el Señor va a venir por todo su pueblo a recogernos en el gran día y nos llevará junto a Él para estar en la eternidad junto al Señor. Esa es su gran promesa. Pero el que venciere, dice, ahí es clarito. Y si dice al que venciere, es lógico que va a haber una batalla, si no, no hay vencedor. Siempre va a haber tener que una carrera, o sea, vas a tener que competir con alguien más. O si no, ¿dónde está lo emocionante? ¿No es cierto? Ya se acerca el Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? Imagínense que dijeran, bueno, el Mundial va a darse, pero todos se van a llevar la corona. O sea, no hay objetivo. Pero no es que todos van a tener lo mismo. O sea, no importa quién gane, a la final todos ganan. O sea, no hubiera esfuerzo. Yo creo que si así les dijeran a los futbolistas, no jugar. ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué dar lo mejor de mí si a la final no voy a obtener ese sufrimiento, pero me voy a llevar a levantar la copa? ¿Verdad? O por ejemplo el ciclismo, ya que estábamos en épocas de ciclismo, ¿cierto? O sea, imagínense que dijeran, no, todos los ciclistas salen y a la final todos ganan. Entonces tienen el primer lugar. ¿Para qué los esfuerzos, cierto? Y no habría emoción ahí, ¿verdad? Entonces acá sí mismo dice al que venciere. Yo creo que todos estos deportistas se esfuerzan porque lógicamente saben que a la final van a obtener su recompensa. Y nosotros debe ser lo mismo. Pues yo te digo, ¿para qué te esfuerzas? Porque vienes muchas veces todos los domingos madrugando el domingo, y te esfuerzas, porque el domingo podríamos bien nomás quedarnos en casita. ¿Qué horas son? Muchas veces hasta metidos en la camita todavía con la pilla bien rico, viendo una peliculita, que nos pasen el desayunito a la cama. ¿Cuántos les gustaría eso? A mí sí. Yo les soy sincero, ¿no es cierto? Pero a veces, y eso que acá en Neshama se ha decidido tener los servicios a las 9:30. En otros lugares sabían que es a las 7 en punto. ¿Sabían? Aquí está el que no va a dejar mentir. En el avivamiento de Bogotá y en Colombia. ¿A qué hora se levanta la gente para ir al Señor? 5 de la mañana. 5 y ya estás atrasado. Creo que una vez nos levantamos a las 5 de la mañana, ¿no? A las 5 ya está la cola. A las 5 ya está la cola. A las 5 ya llegas a la cola, o sea, no, ya te toca atrás. Entonces hay gente que madruga mucho más, ¿no? ¿Y para qué, no? Porque tal vez ellos saben, ¿no?, el esfuerzo que a la final van a tener una recompensa. Estamos, y me siguen. Entonces por eso, como dice uno, dice, no importa, ¿no? Y no estoy yo criticando ni juzgando a los que nos ven tras de las redes sociales, porque yo inclusive les agradecemos, ¿no? Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Muchos lógicamente no están aquí en Quito también, están en otra ciudad. Pero los que viven aquí en Quito, ¿sí?, y que tal vez por A o B circunstancia de repente tengan que verlo en diferido, está bien, ¿no? Pero muchos se acostumbraron en la pandemia, es como que, no, como ya nos transmiten, entonces mejor me quedo en casita y lo escucho. Pero no te haces el esfuerzo, ¿no?, de decir, bueno, me voy a esforzar por algo más, por algo extra. Y recuerda que cuando yo siempre hice, porque es algo que el Señor ha puesto siempre en nuestros corazones, cuando tú honras a Dios, Él te va a honrar, cree. O sea, si tú te esfuerzas, es una semilla, es una siembra que tú estás haciendo en lo espiritual. Y
créeme, te lo aseguro, lógicamente ahí tiene que estar tu fe. El Señor te va a recompensar esos esfuerzos. ¿Dónde tienes la hoja ante la firma? Que el Señor va a recompensar. Y muchos de nosotros hemos podido ver la fidelidad del Señor en este tipo de cosas. ¿Cuántos pueden decir yo he podido ver en los años que he tenido? O sea, en todo el esfuerzo que yo he dado, lo he visto de una manera espectacular. Los esfuerzos. Porque el Señor paga bien, ¿sabías? Entonces, gracias. Importante eso, ¿no? Finalmente, creo que Sansón tuvo en su corazón ese reavivamiento de esperanza en él, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que Sansón finalmente vuelve a solicitar a Dios su ayuda. En otras palabras, se entrega al Todopoderoso, clama por una vez más que lo llene de su poder, le ruega a Dios que lo ayude por última vez, dice la palabra. Y nos narra la Biblia que apoya, dice, su mano derecha sobre una columna y la otra, lógicamente, sobre la izquierda, ¿no es cierto? En las dos columnas. Y por último dice que echa todo su peso sobre ellas, derrumbando el templo donde muere él y todos sus enemigos. Así fue el desenlace de la vida de Sansón, ¿cierto? Y uno dice, chuta, ¿acaso Sansón no cumplió el propósito que él debía cumplir al ser escogido antes del vientre, antes de que él naciera, desde el vientre de su madre? ¿Usted qué puede decir? ¿Cumplió o no cumplió el propósito? O sea, ¿Si cumplió o no? ¿Qué dice David? ¿Quién da más? sí cumplió. ¿Por qué? Al final sí cumplió porque se arrepintió y volvieron a ver las fuerzas. Listo. Entonces, sí se da cuenta que los designios del Señor, o sea, a la final él cumplió el propósito de su vida, que el Señor le envió a hacer eso, pero no era la manera en que por las decisiones que cada uno toma. Entonces el Señor tiene trazado para cada uno de nosotros unos caminos espectaculares, pero lastimosamente uno se desvía del camino y la consecuencia es la que muchas veces no es la correcta, porque Sansón pudo haber destruido a sus enemigos sin perder su vida. Y él pudo haber vivido los años que tenía que haber vivido, pero por decisiones propias de él, tuvo que destruir a sus enemigos, pero pagar con su vida. ¿Sí? Entonces muchas veces, imagínense, por eso digo, muchas veces las consecuencias de nuestras decisiones van a ser complicadas, ¿no? Por eso siempre es como que piénsalo una y dos veces, pídele al Señor sabiduría, entendimiento, guía en toda decisión que vas a hacer. Amén. Bien. Para poder cumplir el propósito, ¿no?, que el Señor hizo para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Yo te voy a indicar el propósito que el Señor hizo para cada uno de nosotros. Dice. Este es uno de los propósitos por el cual tú estás aquí también, aquí en la tierra, ¿no? Y adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo no solo con el propósito de morir, ¿no es cierto?, en la cruz, sino también de liberarnos del enemigo, enseñándonos el camino y a pagar con su propia vida las culpas que cada uno de nosotros hemos cometido. Él ya pagó por todo lo malo, eso ya lo conocemos nosotros, ¿no es cierto? Así que la decisión, como siempre sabemos decir, para ir terminando, está en ti y en mí. Él ya destruyó el poder de Satanás. Satanás ya está vencido. El problema es que cuando nosotros le damos cabida, es como que le damos la autoridad para que le entre en nuestra vida. Como dicen por ahí comúnmente, ¿no? Como que el Señor ya cerró la puerta y te protege. Pero, ¿qué puede hacer Dios, espiritualmente hablando? Y quiero que hagamos esta analogía en lo natural. ¿Qué puede hacer el Señor si el Señor cierra la puerta para que el ladrón no entre? Pero si tú con tu propia mano coges y le abres. O sea, ¿qué puede hacer el Señor? Dice, no, o sea, y después te dice, no lo hagas por ahí. O sea,
te va a ir mal, mejor mantén cerrada la puerta, y te da esos consejos. Pero tú dices, no, no importa, voy a ver quién es, porque escucho una voz dulce que está golpeando, y tú decides abrir la puerta. ¿Qué puede hacer el Señor? Yo creo que no puede hacer mucho en el buen sentido, no porque Él no tenga el poder, sino porque tú estás decidiendo abrir puertas, ¿no es cierto? En este tipo de lo que hablamos de ataduras. ¿Estamos? También dice la palabra de Dios en Juan 12, 31 al 32, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A ellos, ¿no es cierto? A Satán y a sus ángeles. Ellos no van a tener oportunidad para poderse arrepentir. Una vez yo escuchaba también, hacían una pregunta un poco interesante, ¿no? Decían: ¿tú crees que si Satanás se arrepintiera de todo lo que ha hecho a lo largo de la historia de este mundo, el Señor le perdonaría? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Exacto. O sea, había esa pregunta un poquito interesante, ¿no? Si Satanás se arrepintiera, ¿tú crees que Dios le va a perdonar? Y la respuesta es sí. Pero ahí viene otra pregunta: ¿pero tú crees que Satanás en su orgullo se va a arrepentir? No. O sea, él, por más que él sepa de que el Señor le puede perdonar, él ya está, por eso es como que la palabra lo condena. Él ya está destinado al lago de fuego. Porque él en su orgullo, él nunca va a pedir perdón. A pesar de que él sepa que está en un error, él jamás va a pedir perdón. Y aquí viene un paréntesis importante, una buena enseñanza para aquellos que no pueden acercarse a pedir perdón, a los orgullosos, ¿no? Como te estás comportando como Satanás. Porque solo aquellos que se parecen a Satanás, aquel que no puede acercarse, si sabes que me equivoqué, perdón. Hacemos ese paréntesis nada más ahí. Ellos no van a tener oportunidad, ¿verdad? Porque ya en su corazón hay perversidad, hay maldad. Y a la final saben que les queda poco tiempo. Porque ya estamos en los tiempos finales, ¿verdad? Entonces ellos más bien, este momento es el momento en donde va a haber más desesperación de la parte de ellos, para tratar de llevarse a todos los que puedan junto con ellos. Por eso es que el mundo cada vez se está volviendo más complicado, más terrible. Es tenaz, ¿no? Hace poco también se escuchó, no sé si escucharon el caso que hubo aquí de la chica, de María Belén Bernal, este policía que asesinó a su propia esposa. Y digo, ¿qué será? O sea, ¿qué será que se mete en el corazón del ser humano para asesinar a la persona que ama? Entre comillas, ¿no? O sea, la persona que ama. Y como por ahí decían, ¿no? Yo que escuchaba por ahí, creo que un sermón de un sacerdote de aquí de Ecuador, decía: imagínense que esta persona que le juró delante de Dios proteger, amar, llega a quitarle la propia vida. Y hace poco nomás también, no sé si escucharon el testimonio en Colombia de este niño, el papá, el que le engendra, ¿no es cierto? Así que le va a ver afuera del colegio, le saca, le lleva a un hotel y le hace a su propio hijo. Yo digo, no sé. Y gente que tal vez no es considerada loca, ¿no? Porque tal vez dice uno loquito ya, o sea, no está en sus 5 sentidos. Gente normal. Yo digo, ¿qué se les mete? No sé. O sea, ahí vienen. ¿Por qué? Entonces uno dice, ¿por qué? Porque ya, o sea, el enemigo va a tratar de llevarse lo que más pueda y condena a gente, todos los días. Condena a gente. Porque él sabe que le queda poco tiempo. Pero aquí hay otro punto, ¿no? Acabamos de leer. Dice la palabra de Dios
en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esta es otra promesa, que a pesar de saber de que este mundo está en caos, que hay mucha gente que, es doloroso decirlo, ¿no?, que cada día se pierde. ¿Sí? Hay una esperanza porque aquí es clarito, ¿no? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuánto es mucho? O sea, si está hablando de muchos porque hay bastante, ¿no? Dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, la fe de nuestro Señor Jesucristo está puesta en cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Sabían que Jesús tiene fe en nosotros? ¿Sabían? Muchas veces uno dice, no, ¿qué va en mí? ¿Qué va a tener fe? Pues todavía sigo siendo una vaina, ¿no? Pero el Señor Jesús, dice la palabra, que Él mismo está intercediendo por cada uno de los que estamos aquí presentes, los que han tomado la decisión de decir, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, yo quiero ser conforme a tu corazón, ¿verdad? Como hablaba David, ¿cierto? Este hombre pecó, yo creo que como todos los mortales, pero había algo diferente en él, ¿no? Era el nivel de su arrepentimiento, era el de reconocer de que por más que él sabía que se jaló, él regresaba a la presencia de su Dios, y decía, perdóname, lávame, limpio. Y ahí esta fe de nuestro Señor Jesucristo mismo diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no los hubiese dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo sí, al levanto mi mano, digo, para mí no, la moral. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, dice. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Amén. Qué más hermoso, ¿no es cierto?, que esta promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de los que estamos aquí presentes. Y a mí me admira porque la palabra también lo complementa, dice que hay un abogado, uno que intercede por nosotros delante del Padre. Y eso es lo que nos debe ayudar a nosotros a permanecer fieles, a decir, yo no estoy solo caminando. Porque si bien es cierto, tengo mis hermanos, ¿cierto?, que están alrededor de nosotros orando por nuestras vidas, hay uno que es más poderoso. Porque a veces puede ser que la fe de tu hermano que está al lado por ser humano le falte la fe, ¿no? Pero usted cree que al Señor Jesucristo le falta la fe. No, pues Él ya venció. Y si Él mismo está orando por tu vida, con nombre y apellido, porque aquellos que logran conocer al Señor, ¿no es cierto?, Él dice que nos llama por vuestro nombre. Él te conoce por nombre y apellido. Y Él intercede delante del Padre por cada uno de nosotros con nombre y apellido, porque Él cree que tú vas a lograr alcanzar, vencer al enemigo. Y es la oración de Él la que nos sostiene también. Así que, una vez más, para aquellas personas, porque yo sé, y estoy seguro que nos hemos sentido muchas veces solos, ¿verdad? Dentro inclusive del caminar espiritual cristiano. Uno dice, a veces me siento solo. A pesar de tener pastor, a pesar de tener líder, a pesar de tener amigo, inclusive entre casados, a pesar de tener esposo, esposa, a veces uno dice, sí, me siento solo. Pero ahí viene, ¿no?, el saber de que hay una promesa espectacular que dice que Él está preparando una morada para los que van a vencer. Y se complementa diciendo de que Él está intercediendo por nuestra vida delante del Padre. Así que eso debería a nosotros darnos esa esperanza de decir, si el mismo Señor Jesucristo está orando por mi vida, ahora créete, lo lleva a tu casa. Porque uno dice, ¿será que si yo le pido oración va a orar por mí? Posiblemente, yo te soy sincero, no lo hago. Pero el mismo Señor Jesucristo está orando por ti. Él cree en ti, Él cree en tu vida, Él cree en tu corazón. No importa, Él no regresa a ver tus errores. Él cree en tu capacidad, porque Él sabe de qué manera te hizo. Y eso es lo importante. Y aquí con esta pregunta yo termino. Después de escuchar esto, ¿tú le vas a creer al enemigo o le vas a creer al Señor? Porque sí o no que el enemigo a veces viene a poner en nuestra cabecita preguntas como que no sirves para nada. Vamos, ya nadie te quiere. O como diciendo, ya eres el último gusano, ¿cómo se va a decir? El último gusanito de la tierra. Todos me odian. Todos me odian, todos me detestan, a mí nadie me quiere. Y a veces cuando eso viene es porque tú más bien le estás escuchando
al enemigo, ¿no? Y el enemigo dice, sí, ¿no? Y a veces te dice la verdad a medias, siempre el enemigo hace así. Y a veces te dicen cosas que es verdad. Y tú como se decía yo, y tú te sientas allá por poco y le invitas un café a Satanás y te sientes a platicar con él. Sí, ¿no? Es una vaina, ¿no ve? Sí, entonces, claro. En vez de creer lo que el Señor dice de ti. Estamos. Así que yo para mí, esta hermosa promesa, cerramos el día de hoy, sabiendo de que mi Señor Jesús está preparando una morada allá arriba en los cielos. Yo no sé si usted, si hasta este momento, ya teniendo su edad, que ya somos grandes, ¿no? Pero cada vez que usted compra algo nuevo, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos, se compra, yo que sé, un saco, un pantalón. De cierta manera, si hay una especie como de emoción, me va a poner mis zapaticos, a ver qué tal me quedan, ¿no? Pero cuando somos niños hay más entusiasmo, pero a la final sí hay esta alegría, ¿no? ¿Cómo será que me va a quedar? O sea, o cuando te voy a regalar algo, ¿no? Tú dices, chuta, ¿qué será que me trajeron? ¿No te da esa emoción de saber cómo será tu morada allá arriba en el cielo? ¿Qué tendrá? O sea, ¿no te causa curiosidad? Te da emoción y dices, wow, ¿cómo será? Si el mismo Jesús la está haciendo, imagínate. O sea, él no es que le dijo, Gabriel, Miguel, vayan a hacerle, ¿no? Él mismo está construyendo esa morada. Wow, o sea, yo sí, wow, ¿no? O sea, digo, ¿cómo será mi aposento ahí arriba? Y eso me emociona. No sé a usted, pero a mí me emociona. Y eso es lo que nos debería ayudarnos también a mantenernos fieles en este mundo ahorita. Estamos transitando por esta vida pasajera, ¿verdad? Así que con esto, el día de hoy cerramos esto de las ataduras. Esto nos ayuda también a saber de que esto es fe, lógicamente. Esto ya no tiene nada que ver porque hemos aprendido de que hay muchas armas, ¿no?, en contra de las ataduras, que es, yo que sé, la oración, ¿no es cierto? La palabra de Dios, el juntarse con personas que traigan bendición para ti. Pues decían, si tú te pegas, se te pega lo malo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, apegarse con las personas correctas son armas buenas que te ayudan a estar libres de esto. Pero hay que añadir algo súper importante, que es la fe. Sin fe, tú no puedes desatarte totalmente. Pero la fe, ¿en qué? Justamente en saber de que Jesús está orando por ti, de que Jesús cree por ti, de que tú sí puedes vencer esa tentación, de que tú sí puedes romper esas cadenas, ¿no es cierto? Porque inclusive ya el Señor venció al enemigo. El enemigo no puede ser mayor cosa. Él va a querer lanzarte dardos ya. Pero si tú estás bien parado, bien protegido, haciendo lo que tienes que hacer, créeme que la victoria está segura. Las ataduras nunca más podrán venir a tu vida. Tú serás libre y dejarás la esclavitud del pecado a un lado, ¿verdad? Pero necesitamos saber también que esto es cuestión de fe y de decisión. No te olvides, fe y decisión para mi vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Fe. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor en esta mañana, ¿no? Le agradecemos a Dios por su palabra. Y le vamos a pedir fe, porque ¿cuántas a veces nos ha faltado la fe? Hay que reconocer también, ¿no? Espíritu de Dios, te damos gracias en esta mañana por tu hermosa palabra que has soltado el día de hoy para cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque sabemos el día de hoy nos llenamos de esperanza y de fe, sabiendo de que la victoria la tenemos asegurada en ti, Señor. Las cadenas caen el día de hoy, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Hoy se rompen las cadenas totalmente, Señor. Las cadenas mentales caen el día de hoy, Espíritu de Dios. Las ataduras del pecado caen, Señor, por tu presencia. Hoy vemos espiritualmente cómo estas cadenas se rompen. Nos haces acuerdo de esta imagen que veíamos al inicio de la enseñanza. Y si así hemos estado, el día de hoy se cortan y vemos espiritualmente hablando cómo caen esas cadenas sin hacernos ningún daño, Señor. Las cadenas, Señor, las ataduras espirituales, mentales, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, quedan cortadas todas aquellas cadenas de enfermedad, Señor.
de nuestro cuerpo caen el día de hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Las cadenas y las ataduras financieras caen, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Las ataduras de pecado, Señor, de orgullo, de rebeldía, de falta de perdón, Señor, de un verdadero arrepentimiento, caen, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú colocando en nuestros ojos los ojos espirituales, Señor, para poder ver conforme a lo que tú ves. Y así como tú veías las cosas de manera diferente, Señor, que a la muerte tú dabas vida, Señor, que a la pobreza tú traías riqueza, que a la enfermedad tú le dabas sanidad, Señor. De esa forma, Señor, queremos ver el día de hoy, Señor, en nuestro caminar, Señor. Y te pedimos el día de hoy que tú seas marcando un antes y un después en nuestra vida espiritual, Señor. Hoy quedan cortadas las cadenas de nuestra vida, de nuestra familia, de los que están a nuestro alrededor, Señor. Hoy lo creemos, Señor. No desaprovechamos este tiempo, este día, Señor, que tú has decidido crear el día de hoy, Señor, para romper toda atadura, Señor, de nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy viene un manto de libertad, Señor. Viene un manto de libertad, Señor, un soplo de vida. El día de hoy, Señor, si hemos estado como huesos secos, Señor, tú empiezas a soplar, Señor, y traes vida, Señor, a todas aquellas áreas en las cuales nos hemos estancado, Señor, en todas esas áreas que nos hemos atado, Señor, muchas veces por nuestras propias decisiones, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que en cada área, Señor, tú nos ayudes a empezar a ser renovados, Señor. Empieza a regar con tu agua, Señor, profunda, con esas aguas que nunca se acaban, Señor. Empieza a regar las raíces nuevas en estas áreas, Señor, y te pedimos que nos ayudes a traer soluciones efectivas en ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Llena nuestro ambiente, Señor, de tu presencia. Cada átomo, cada célula de nuestro ser, Señor, se llena de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a atesorar todo esto que hemos aprendido en estos últimos domingos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ser hacedores de ti. Y para que también, finalmente, todo esto, Señor, que si nosotros hemos recibido libertad en ti, Señor, nos ayudes a llevar y a transmitir libertad a los que están fuera cautivos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. A ti, Señor, llévate todo el honor, toda la gloria y la honra, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Nos quedamos unos minutitos nada más para orar por el tiempo de las ofrendas. Amén. Bueno, ahora que hemos aprendido, ya somos libres, ¿no? El Señor, en fe ya somos libres, las cadenas, pensamientos, cosas que nos han atado son rotas. Creámoslo en el nombre de Jesús. Y ahora lo que el Señor nos dice, recordemos que también algo que el Señor nos decía, que hay que cuidar también es nuestra libertad. Hay que cuidarla, conservar. Y decíamos que una de esas cosas era la sabiduría. Pedir al Señor cada día que nos llene de sabiduría para ser más fuertes, ¿no? Que las ataduras, las distracciones de este mundo. Y además también el Señor nos dice lo siguiente, que también somos llamados a ser santos. Y esto está en Primera de Pedro, versículo 13, dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice ahora, para nosotros seguir viviendo libres de todas estas ataduras. Tenemos que vivir una vida en santidad. Amén. Eso nos llama el Señor. Y eso, el vivir en santidad, no nos va a desviar hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces
Entonces, eso es lo que le vamos a ofrecer al Señor, nuestra santidad. Ya recibimos algo poderoso del Señor, ahora nosotros le vamos a dar también vivir una vida en santidad. Amén. Entonces vamos a orar, a bendecir la semilla que sabemos que va a multiplicarse. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre amado, gracias, Padre, por tu presencia que está en este lugar siempre, Señor. Gracias por ser fiel. Gracias por hablarnos, Señor, esta mañana. Asimismo, Señor, tú llenaste nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo con tu palabra, Señor. Nosotros queremos, Señor, entregarte cada día, Señor, que nos ayude, Señor, a vivir una vida en santidad, apartados, Señor, apartados de todo, atadura de toda distracción del mundo y que el enemigo quiera ponernos, Señor, para hacernos retroceder, para hacernos caer, Señor. No permitas, Padre, no permitas. Por eso, Señor, te hemos clamado por sabiduría, que nos ayudes a ser sabios, que nos ayudes a discernir, Señor, cada situación, cada decisión que tengamos que tomar, Señor. La ponemos en tus manos, te entregamos, Señor, todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, los planes que tenemos, Señor, que se alineen a tu voluntad, para así no apartarnos, Señor, y así lo más importante también, ayúdanos a ser santos, sabios, Señor, cada día. Te pedimos, Espíritu Santo, esta mañana, con el poder del Espíritu Santo, lo podemos, Señor. Hay poder, Señor, en el nombre de Cristo, y esta mañana declaramos que hoy somos santos, libres, Señor, en el nombre de Jesús. Somos libres, Señor, para vivir la vida conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Espíritu Santo. Que cada día guardemos tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que sean tesoros, Señor, para nuestras almas, Padre. Que esto nunca nos falte, Señor, cada día buscar en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por ser fiel, porque siempre nos restauras, renuevas, Señor, todo nuestro ser, Padre. Esta mañana, Señor, ponemos en tus manos la semana que está entrando. Sabemos, Señor, que será una semana bendecida, Señor, con tu presencia. Siempre nos acompañará. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.